de Guyton, Fisiología femenina antes del embarazo y hormonas femeninas. Ese es el capítulo que quiero que lean. Y habla sobre el ciclo ovárico y ciclo endometrial. Está en el capítulo 82 de nuestro libro, ¿sí? Eso también entra para el examen del miércoles. Entonces, capítulo 82 para la siguiente, para el examen del miércoles. Bueno, así tipo una introducción. ¿Qué es lo que tenemos que saber de ese capítulo? Y es que la característica fisiológica se relaciona en realidad con la anatomía, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que saber del ciclo ovárico? ¿Qué es lo que tengo que saber? Y cómo es que está constituida, ¿verdad? La anatomía de la mujer. ¿Y qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué estructuras son las que van a estar ahí ligadas? Y todo lo que sea ovarios, úteros. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ciclo ovárico, bueno, y tenemos que saber todas las fases por las cuales tiene que pasar. Y cuando hablamos de ciclo endometrial, y se relaciona mucho con la menstruación en la mujer. Entonces, para que puedan ocurrir todas las fases, tanto ováricas como también menstruales, se tienen que activar ciertos factores hormonales. Y esos factores hormonales son necesarios para que toda esa continua, o sea, con ese proceso fisiológico se lleve a término. Por eso es que también se tienen días mediante los cuales se van realizando estas fases. Y ahí le tenemos a la ovogenia, ¿verdad? Que es el que va iniciando la fase ovárica, el ciclo ovárico, ¿verdad? Y todas las fases, ya sea folicular, la fase lútea, la fase secretora, que ya se incluye dentro del proceso de la fase menstrual. Todos me están escuchando bien, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. cada condición que nosotros vemos en la parte fisiológica y es necesaria, cada secreción hormonal es necesaria. ¿Por qué? Porque si no hay esas hormonas, es donde nosotros entramos en un estado de patológico, ¿verdad? Y todos los ciclos ováricos, todo es necesario ¿para qué? Para que mi paciente empiece a ovular. Sin ovulación no hay fecundación. Entonces, por eso es que cuando hay un problema de amenorrea, esa paciente no es que es infértil, sino que tiene menor probabilidad de embarazarse. ¿Qué es lo que es amenorrea? ¿Saben lo que es la amenorrea? Ausencia de menstruación. Muy bien. La ausencia de menstruación, pero tiene un periodo, o sea, tiene un tiempo. Es por 3 meses. Porque ausencia de menstruación y puede estar presente en la menopausia. Pero el periodo y el tiempo es la diferencia entre una menopausia y una amenorrea. La amenorrea es por lo menos durante 3 meses, hasta 6 meses inclusive puede ser. Pero lo normal es que sea 3 meses, ¿verdad? O sea, ese es el lapso. Un año es la menopausia, ¿verdad? Entonces, todas estas alteraciones se van a ver involucradas siempre y cuando mi paciente y esté con una anomalía en cuanto a estas fases. Bueno, yo le voy a mostrar un video que encontré en internet que me gusta mucho porque habla justamente de lo que es la parte de todo lo que es la ovogénesis y todo lo que es ¿cómo les voy a decir? La parte de las fases menstruales. Y en la clase les voy a subir una clase grabada de lo que es de lo que es el ciclo ovárico y el ciclo endometrial menstrual, ¿verdad? Bueno, el video dice capítulo 81, pero es la misma cosa que el capítulo 82 de la 13ª, solamente que utilizaron el de la 12ª, ¿verdad? Que no hay diferencia. O sea, pueden inclusive mirar sus libros y van a comparar y es la misma cosa. Escuchen bien la clase porque habla inclusive para explicar todo lo que es la parte de la ogenia y demás, habla de las fases mitóticas, meióticas y demás, que es súper interesante. Por eso me gustó mucho ese video. Y atiendan bien, ¿sí? Cualquier cosa después
de pasar toda eh, el video, vamos a disipar las dudas si tienen dudas, ¿sí? Bueno, ¿qué tal están con la gripe? ¿Bien? ¿No se engriparon Más o todavía? menos, profe. Sí, bro. Sí, ustedes saben que yo no sé si esta tos que tengo ahora, Dios mío, es lo peor que me puedo... 2 años de pandemia, ¿verdad? Estaba con 20.000 pacientes COVID. Yo no sé si es que ahora justo el sábado, el viernes, bueno, viernes tuve contacto con una paciente que era COVID positivo, pero obviamente toda protegida. Pero no sé si justo con esa paciente no usé mi tapabocas N95 y no sé, en serio me da miedo. Y el sábado estuve otra vez con ella y yo le pedí PCR el viernes porque teníamos duda luego y salió un poco positivo. Y no sé, todos mis dicen así, yo así estamos todos, parece que es psicológico nuestra tos. Empezamos ya a tener dolor de garganta y Dios mío. Así que ya me hizo peto. Espero que hoy salga negativo, ¿verdad? Pero todos nomás tengo, ni siquiera me molesta mi garganta y nada. Ay, Dios mío, qué terrible es. Lo peor. Bueno, cuídense chicos porque, Dios mío, influenza y COVID está así hasta, no sé, luego muchísimos casos. Muchísimos casos en jóvenes y en adultos también. Bueno, escuchen bien, vean bien el video. ¿Tienen su libro a mano o no? ¿No? ¿Sí? Sí, profe. Sí, bro. Bueno, abran su libro en el capítulo 82 y vayan mirando. La primera parte del libro habla sobre anatomía y ahí les muestra una figura súper espectacular donde está todo el útero, la vagina y todas las relaciones que tienen, pero más abajo hay una imagen donde muestra todo lo que es la parte de la ovogenia y esa parte explica súper bien en este video que les voy a mostrar ahora. Así que atentis. Una pregunta antes de pasar. ¿Samantha es mi alumna todavía o no? Ni Según en la idea. lista, sí, profe, pero no sé. Porque la clase pasada no estaba luego y ahora creo que no está tampoco. Y la antepasada tampoco estaba. Ustedes no hablan con sus compañeros. No va a poder habilitar así por asistencia si es que se quiere presentar, ¿verdad? Avísenle un poco si es que ustedes hablan con ella, que si sigue así no va a poder habilitar. No sé cómo está con la profe Maribel. Entonces, hablen con ella y avísenle que está ahí, tipo ultimátum ya su asistencia. ¿Está bien? Dale, profe. ¿Se acuerdan que yo les dije y les había prometido que les iba a explicar lo que era la mitosis y la meiosis? A lo mejor sí lo entendieron en Morfo 1, pero igual a mí siempre me ha gustado explicarlo. Siempre me gustó eso del ADN y cómo se replica y todo eso. Lo malo es que no se opera, entonces no me gusta. No me gusta lo que se opera. Bueno, por cierto, el profesor que nos daba Morfo 3, el que era el coordinador, el doctor Hugo Chirinos en coro, que es genetista. Bueno, yo me acuerdo que él nos echaba broma, él nos decía que bueno, en cuanto aquellas teorías de lo del cambio de sexo y eso, que tú puedes
ser hombre como tal, ¿verdad? Pero aún en tus genes puede existir algún cromosoma que diga que eres mujer, que tal, que no sé qué. Entonces él nos echaba broma, bueno, yo cuando estaba en el hospital haciendo mi posgrado, yo me hice mi prueba y yo estoy seguro que soy hombre. Yo no sé ustedes, no se han hecho la prueba, yo sí. Nos echaba broma. Bueno, miren, entonces la mitosis, ¿verdad? Bueno, aquí está mi mamá. Y mi papá está cumpliendo años hoy. ¿Qué sucede? ¿Se acuerdan que los cromosomas son así? Esto, vamos a decir, esto es el cromosoma 1, un solo cromosoma. Y recuerden que tenemos 23 pares de cromosomas. Pares porque yo tengo los cromosomas, o sea, tengo cromosoma 1 de mi papá y cromosoma 1 de mi mamá. Cuando digo cromosoma 1 es como que dentro de una biblioteca grande existen estantes. Entonces este es el estante 1. En el estante 1 mi papá me dio un estante, mi mamá me dio otro estante del estante 1, donde está escrito en el estante 1, por ejemplo, cómo va a ser, siempre coloco el ejemplo, el color de mis ojos, el color de mi piel, etc. Entonces, bueno, la célula, en el momento que ellos me concibieron, la célula decidió cuáles ojos vamos a colocar, si los de mamá o los de papá. Bueno, entonces, por eso una célula siempre va a llevar la información para todos lados, para arriba y para abajo, la información de papá y de mamá. Y esta información está replicada. Es lo que ocurre, lo que se llama la replicación. Le sacan copia a todo el ADN. Es decir, esto es lo de mi papá y la célula le saca copia y es esto. Igual, esto es lo de mi mamá y viene este y le sacan copia. Entonces, por eso siempre lo vemos así. De tal manera que entonces cuando la célula se va a dividir, ¿verdad? Se divide así y entonces le saca copia, cada célula le saca copia otra vez al ADN. Entonces siempre la célula, siempre que se va a dividir, debe haber sacado una copia y después que se destina una copia para un sitio, otra copia para otro sitio, la célula le saca copia otra vez. Estas copias deben ser hechas a la perfección. De tal manera que siempre, si se acuerdan, ¿verdad? No me acuerdo en este momento, creo que se llaman esas enzimas la ADN polimerasa, creo que se llaman eso. De verdad que años que no repasaba eso. Creo que ADN polimerasa y entonces había la ADN polimerasa 1, la ADN polimerasa 3. Entonces ellas van colocando los escalones, ¿no? Siempre le decimos los escalones al ADN, taca, taca, taca. Y hay otra enzima que se va verificando que la copia vaya perfecta. Porque si la copia no está siendo perfecta, se devuelven. Le dicen, hey, vete para acá. Vamos a corregir aquí, porque si hay una alteración en estos genes, entonces nosotros vamos a tener algún defecto. Entonces, esto que acabo de colocarles en la mitosis es la forma como normalmente se dividen todas las células de nuestro cuerpo. Otra vez, estamos ahí con la copia, está mi papá, la ADN de mi papá, ADN de mi mamá, sacan copia para que se vayan cada uno a su sitio, ¿verdad? O sea, se va la biblioteca de papá y la biblioteca de mamá se van para una célula. Y igual, la otra biblioteca de mamá y la otra biblioteca de papá se van para una célula que van exactamente iguales. Y entonces allá en la célula se replica. Para que cuando se vaya a volver a dividir esta célula, ¿verdad? Vaya eso hasta otro sitio. O sea, vaya la misma información para otras células hijas. ¿Entendieron hasta aquí para explicar meiosis, que es un poquito más? No lo corrigen porque no se da cuenta. ¿Por qué están preguntando por qué el defecto no se corrige? Porque no hay un defecto no es que hay un defecto en ellas, sino que hay un error de ellas que se les pasa. Se les pasa el error y entonces se replica mal. Se replica mal y entonces esa célula va a continuar en la replicación mal. Una de las teorías de
los orígenes de los cánceres. Ok, creo que no hay dudas. Entonces, ¿qué pasa con la meiosis? ¿Qué pasa con la meiosis? Bueno, obviamente no los estoy explicando todas las fases, que si anafase, no sé qué fase. No, si quieren repasar eso, busquen la primera película, la de Crepúsculo, que ahí estaban discutiendo eso. No sé si se acuerdan. Lo que pasa es que me acordé porque en estos días nos pusimos a ver de maratón a verlas todas. Entonces, ¿qué pasa en la meiosis? La meiosis solamente ocurre en las células sexuales. Solamente ocurre en las células sexuales, como estamos hablando de la mujer. Entonces, esto es un óvulo, ¿verdad? Supónganse, o sea, esto no es un óvulo. Esta es la célula primordial. ¿Se acuerdan que había en los espermatozoides una célula primordial? Bueno, también en el óvulo, ahorita lo vamos a ver, existe una célula primordial. Entonces, la célula primordial es sexual. Ella sabe, ¿verdad?, que ya no va a ser como tal la mitosis. O sea, su destino no es ser mitosis. Esta célula ya ella sabe, por la biblioteca que tiene allá adentro, su ADN, ella sabe que entonces ella va a ser destinada a ser una célula sexual y que como tal no va a haber, no es una mitosis lo que va a suceder, sino una meiosis. ¿En qué consiste la meiosis? Bueno, la célula dice, bueno, aquí nuestro destino es perpetuar a la especie. Vamos a jugar, ¿verdad? Vamos a jugar a los dados, no sé. Entonces empiezan a repartirse el ADN, fíjense, como les he dicho. Por ejemplo, es célula de papá. Y esta es la copia de la célula. Perdón, esta es la copia del ADN. Este era el original. Esta es la copia. Este igual es de mamá, ¿verdad? Y esta es la copia. Entonces, como yo le he dicho, aquí en todos estos, lo que se llaman los alelos, en todos estos alelos hay libros y libros y libros y libros que dicen, como les dije, los ojos, cómo van a ser los ojos. Aquí va a estar cómo va a estar la nariz. Aquí cómo va a ser la boca. Aquí cómo va a caminar. Aquí, no sé, cómo va a tener las manos. Si lo va a tener las manos grandes, va a tener las manos pequeñas. Así, todo eso. Entonces, ellos empiezan a jugar. Porque ellos saben, estos ADN saben que ellos van a ser repartidos a 4 óvulos diferentes. Entonces empiezan a jugar a combinar el ADN de una manera ordenada. Entonces, sucede esto. Bueno, agarran y dicen, bueno, yo te doy un pedazo del mío, se lo da y entonces le da un pedazo azul para acá. Igual aquí, jugamos aquí a los dados. Ponemos un pedazo rojo para acá, un pedazo azul lo llevamos para acá y este pedazo azul lo llevamos para acá. De tal manera que ahora cada uno de estos cromosomas, porque esto es un cromosoma, fíjate, ahora tiene un pedazo rojo aquí. Este cromosoma ahora tiene un pedazo rojo aquí. Es decir, que ahora estos dos cromosomas no son exactamente iguales como antes. Igual pasa con el de mamá. No son exactamente iguales. Entonces, bueno, ahora comencemos. Entonces, nos dividimos. Nos dividimos. ¿Eh? Nos pasamos cada quien a una célula. ¿Eh? Fíjense que en este punto ocurrió casi lo mismito de mitosis. Fíjense que en mitosis, ¿verdad?, pasó esto, 2 cromosomas en cada célula y se multiplicaron. Aquí igual, 2 cromosomas a cada célula, 2 cromosomas a cada célula, pero aquí no se multiplican, no se replican. O sea, aquí no le sacamos copia ahora a esto, ni le sacamos copia ahora a esto. Fíjense que estos 2 cromosomas, ¿verdad?, están combinados y no son iguales. Es decir, que ahora lo que hay en esta célula, esto no es exactamente lo que me dio mi papá. Es
lo que me dio mi papá con un pedazo de mi mamá. Igual aquí, esto es el ADN que me dio mi mamá con un pedazo de mi papá. Igualmente aquí y así sucesivamente. Así sucede con cada uno de los cromosomas. Entonces, ¿qué sucede ahora? No se replica porque estamos en meiosis. Vuelve a haber un proceso de anafase, todo eso, mesofase, todo eso, metafase. Y entonces se vuelven a dividir, pero sin haberse replicado. Entonces, esto que es mi papá con un pedazo de mi mamá, va para allá, igual este aquí. Fíjense que aquí, esto es papá con un pedazo arriba de mamá, pero aquí es papá, pero con un pedazo abajo de mamá. Es decir, que la información genética que hay aquí es diferente a esta que está aquí. Igual con mamá pasa lo mismito. La información genética, esta es diferente a esta. Y esto es lo que finalmente ocurre con los óvulos y los espermatozoides. Entonces, si este óvulo es fecundado por un espermatozoide, entonces esta persona va a tender a parecerse más a mi papá que a mi mamá, porque lleva más carga genética de mi papá que de mi mamá. Este es lo contrario, lleva más carga genética de mamá que de papá. Y así cada uno. Entonces, ahí es cuando tú empiezas a querer jugar a la lotería, pero, o sea, tienes a tus padres con ojos claros, ¿verdad? Oye, ojalá mis hijos salieran con ojos claros. Es algo que deciden allá los ovarios, los ovarios y los espermatozoides y los testículos en revolver las fichas de dominó. ¿No? Y entonces a ver en cuál de esos cae los ojos claros de tus padres para que tus hijos tengan ojos claros. En el caso de los óvulos vamos a ver ahorita que estos cuatro, que son 4 óvulos entre comillas, uno solo de ellos, uno solo de estos óvulos es el que va a salir en la ovulación. Los otros 3 van a degenerar. En cambio, en los espermatozoides sí, cada uno de estos espermatozoides va a ser, va a llegar a ser espermatozoide para poder fecundar. Terry dice, cuando hay más de un cromosoma X, puede dar síndrome a sí mismo si solo hay un solo cromosoma X. Claro, yo estoy hablando, en este caso estoy hablando del cromosoma 1. El cromosoma del que hablas tú, en cuanto a los cromosomas X y Y, son los cromosomas sexuales. Y ese es el estante número 23 de la biblioteca, el cromosoma 23. En el cromosoma 23 está la X, se le llama X, pero en verdad no es X porque es sencillamente uno completo. Y el Y no es que se llama, no es que es una Y, sino que es un solo palito. Más bien, el género masculino le falta un palito completo, ¿verdad? Pero que cuando están unidos, entonces parecen una Y. Parece que parecen una Y. Pero esto estoy hablando aquí, vamos a decir, de lo normal. Claro, y como dice Terry, puede ser, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar por qué ocurre eso de que haya más de un cromosoma? ¿Cómo es eso que más de cromosoma? Bueno, que cuando hacemos esto, resulta que cuando se divide esta célula, resulta que aquí se queda esto en vez de venirse para acá. Se queda aquí dentro. Entonces, si esto se queda aquí dentro, entonces va a tener un cromosoma X, este otro cromosoma, más el que viene que lo va a fecundar es un tercero. Entonces, ahí es que ocurren los errores. Ahí es uno de los sitios también donde ocurren errores en los cromosomas y en los síndromes que van a tener síndromes sexuales de los pacientes. Aquí vemos cómo se van desarrollando estas células sexuales. Fíjense, habíamos visto, ¿verdad?, lo que era
la espermatogenia. Ahora aquí vamos a ver la ovogenia. Voy a hablar por encimita varias cosas porque lo vamos a ver un poquito más profundo más adelante. Fíjense, entonces tenemos la célula germinal primordial. Esta célula germinal primordial va a estar aún antes del parto en el feto femenino, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Se forma lo que es la ovogonia, y la ovogonia va a ser rodeada por otras células que la van a cuidar. Vamos a decir que la van a cuidar, que van a ayudar a secretar hormonas que van a mantener ese óvulo. Estas células de la granulosa dentro del ovario que van a rodear a la ovogonia, ¿verdad? Al ovocito, entonces a eso se le llama folículo primordial. Esto que ustedes ven aquí es como decir esto, pero más agrandado, o sea, es esto mismo aquí, pero más agrandado. Entonces, a esto se le llama folículo primario, ¿verdad? Que es el mismo y dentro, pues el folículo primario tiene adentro el ovocito primario. El ovocito primario es con los 4 cromosomas, los 2 de papá y los 2 de mamá. Que entonces el ovocito primario decide, eso es en el momento del parto, fíjate, eso es en el momento del parto. En el momento del parto hay de 1 a 2 millones de ovocitos primarios que se interrumpieron en profase. Es decir, un poquito antes de la primera división, ellos quedaron ahí en pausa, como un juego, en pausa. Entonces, luego, cuando se decide, es decir, cuando empieza la pubertad, ¿verdad? Que empiezan a descender desde la hipófisis, la folículo estimulante y la luteinizante, empiezan a estimular a varios ovocitos primarios que están dentro del folículo. Empiezan entonces a estimular a los folículos, y entonces los folículos, varios folículos entre 5 y 7, empiezan como a competir a cuál madura mejor, cuál madura más y todo eso. Entonces, a medida que uno de ellos se vaya haciendo cada vez como más grande, porque las células de la granulosa lo están ayudando, a medida que se van haciendo más grandes, fíjense que se forma como hasta un saquito. O sea que él queda como dentro de un saquito que se llama folículo preovulatorio. En eso ya él se ha dividido y ha producido entonces un ovocito secundario. Tenemos un ovocito primario y un ovocito secundario que esperan el momento, ¿verdad? Interrumpido en metafase 2, esperan el momento en que él sea fecundado, pero él se mantiene dentro de la célula de la granulosa. Estoy hablando, esto es dentro del ovario. Posteriormente, por fenómenos que vamos a explicar más adelante, sale el ovocito, es decir, ocurre la ovulación, ¿verdad? Y es enviado, ¿verdad? Este ovocito secundario es enviado a la ampolla. Él se va con un poquito de folículos primarios, de células de la granulosa. De hecho, que son la corona radiada y todo eso que lo van a ayudar. De hecho, lo que se llaman los cuerpos polares son los otros óvulos que no lograron hacerlo tan bien como él, vamos a decir. No lograron hacerlo, y entonces ellos ceden su citoplasma, sus nutrientes, todo se lo ceden a este. Bueno, ganate vos, bueno, dale pues, dale vos, ¿qué más haces? Y entonces degeneran, se mueren, le dan todo a este y se muere. Entonces el ovocito secundario, ¿verdad?
ovula y entonces se va a la ampolla y en la ampolla espera que el espermatozoide llegue. Cuando el espermatozoide lo fecunda, trae la información de papá y esta trae su información propia, que es la de mamá. O sea, la que logró ganar, una de estas, la que logró ganar, que ahora va a ser la información de mamá. Se va a unir con la información de papá, van a terminar la meiosis, porque entonces ahora se van a convertir en esto. Se van a convertir cada uno en una. Va a estar aquí el espermatozoide que llegó, una de estas, y el óvulo, esto era lo que traía. Y entonces ellos al unirse, entonces se replican, sacan copia y ahí empieza todo una nueva vida. Empieza a dividirse en 2, en 4, en 6, en 8, en 10, 12, 16, tal. Llega y entonces, bueno, ya como cigoto y entonces se implanta en el útero y todo eso que nos van a explicar los compañeros, creo que hoy y mañana, que vamos a continuar con el embarazo. La cáscara, como decir la cáscara del folículo, la cáscara, ella todavía sigue secretando hormonas, estrógenos y progesterona y a través de la sangre ayudan a mantener al óvulo fecundado. Esta cáscara se llama cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo. Aquí quiero llamarlos a reflexión, ¿no? Mucho se ha hablado, por ejemplo, de lo que es el aborto, de lo que es de que si tú puedes decidir sobre la vida de otra persona, etcétera. Yo sencillamente les voy a dar mi opinión. Fíjense que ustedes hablaron un poquito que les gusta la clase y todo esto tan bonito que estamos viendo, ¿verdad? Todo esto cómo se forma, cómo esto es algo microscópico para formar una vida. Y que a medida que vayamos viendo entre hoy y mañana lo que es embarazo y todo eso, vamos a ver todo mucho más hermoso. Y yo me pregunto, ¿en qué momento puedo yo decir que está comenzando la vida o no? ¿En qué momento puedo yo decir, bueno, a partir de esta semana es que en verdad comienza la vida, por lo tanto, lo que está antes de eso es sencillamente un tejido? A mí me suena ilógico, porque es que el ser humano es tan... Dios nos hizo tan perfectos, que entonces, ¿cómo yo pensar que ya esto no es una vida? Si esto fue una unión de dos células que llegaron e hicieron todo tan perfecto. Y fíjense fíjense todo esto tan complejo, que si ustedes se ponen a leer el Gayton, se ponen a leer otros libros de fisiología, se van a dar cuenta que esto es mucho más complejo de lo que yo les estoy diciendo. Lo que pasa es que yo les estoy hablando de lo más superficial que puedo y que sea interesante y que además les quede, Entonces todo ese mecanismo tan perfecto para que se pueda dar otra persona, ¿cómo podríamos pensar que esto se generó por años, por millones y millones de años, que entonces las células supieron qué iban a hacer? Empezaron a probar y dijeron, bueno, no, vamos a hacerlo a través de un espermatozoide, vamos a crear que sea a partir de un espermatozoide. No. Esto tiene que estar en el ADN escrito qué es lo que iba a hacer. O sea, el espermatozoide, para que se eche el polvo y llegue aquí al óvulo, ¿quién le dice eso a él? Eso está escrito en su ADN, que él debe correr para allá. Y ese ADN, ¿cómo está escrito? Eso es un poco de palabras, un poco de uniones de adenosina. Ya se me olvidaron. Ya se me olvidaron los ácidos nucleicos. Adenosina, timina, los otros. Y bueno, los otros. Entonces, todo eso, imagínense, todo eso escrito, y un ADN es 1,5 metros. ¿Sabían eso?
que el ADN, si ustedes agarran de una sola célula, sacan el ADN y lo estiran, es 1,5 metros de información genética. ¿Cómo tú puedes, cómo tú puedes creer que de casualidad se escribió un ADN de 1,5 metros con todos esos millones de moléculas ahí metidas? No puede ser casualidad. O sea, hay que tener mucha fe para creer eso. Es lo que yo creo. Es mi forma de pensar. De verdad que hay que tener mucha más fe para creer que Dios nos creó. Perdón, hay que tener mucha más fe para creer en que somos el fruto de una casualidad a creer que Dios nos creó. Fíjense, una de las cosas que yo hablo cuando hablo acerca del aborto es que si vamos a ver cuándo se termina una vida, cuando el corazón deja de bombear. ¿Ya? Ahí decimos, bueno, se acabó, se murió. Si ustedes se ponen a ver embriológicamente, el corazón empieza a bombear en el día 20 de la en el día 20 de la vida embrionaria. Y es muy difícil que una mujer en el día ya ella sepa antes del día 20 que está embarazada. Como, bueno, lo que pasa es que no les he dado la clase obviamente de embarazo, pero la mujer siempre lo sabe al mes. Después de los 30 días, ¿me bajó la menstruación o no me bajó? Ah, no me bajó. Bueno, vamos a esperar una semanita más para ver si baja. Y entonces pasa una semana más. No me bajó. Bueno, voy a tener que hacerme la prueba. Hago la prueba. Semana 5. Llega la sexta. Ah, no, sí, entonces salió positivo. Bueno, tengo que hacerme el eco porque es lo más fidedigno. Llega el eco. Y el eco cuando casi siempre te lo hace en la semana 5 o la semana 6. Y ahí el feto está completamente formado, casi con todos sus órganos, lo único es que está chiquitico. Pero ya casi todas las células están distribuidas para dónde va cada quien. Ya las células del corazón saben que ellas son del corazón. Ya las células de los huesos, ya ellas saben que son de los huesos. Ya las células del cerebro, ya ellas saben que se van a convertir en unas neuronas maduras. Entonces, pienso yo que ya desde el momento de la fecundación, ahí como está diciendo mamá, es ya una vida. Porque si no estamos pensando en casualidades. Y qué triste, para mí es triste vivir una vida en que todo sea una casualidad, en que no haya un propósito. Porque entonces si yo surgí de algo al azar, no hay propósito. ¿Cuál es el propósito de vivir? Es para pensar todas esas cosas. Bueno, sigamos. Entonces, la ovogenia, ¿se acuerdan que había la espermatogenia, verdad? Entonces la ovogenia tenemos células de la granulosa, es decir, dentro del ovario. Fíjense, dentro del ovario, el ovario está compuesto por una capa cortical, ¿se acuerdan como la glándula suprarrenal? Una capa cortical y una medular. En la medular, más que todo, están vasos sanguíneos, esta parte aquí. En la corteza es que están los folículos. Esta corteza, claro, ustedes ven esto aquí, está grande, pero no es tan grande así, obviamente, pero es para más o menos un esquema, ¿no? Esto está en el gato. Aquí cómo van madurando cada óvulo, ¿verdad? Y hasta que ocurre la ovulación. A mí se me olvidó colocar un videito donde alguien captó una vez dentro del abdomen cómo se veía la ovulación. Estaba casualidad, la paciente estaba ovulando en ese momento y se veía todo el óvulo con su cortejo ahí de células de la granulosa. Te lo pongo mañana. Entonces, las células de la granulosa y las células de la teca rodean al óvulo y le ayudan a madurar. Las células de la granulosa son estimuladas por la LH y ellas a su vez secretan estrógenos. Los estrógenos, uno de los principales es el estradiol.
Las células de la teca son estimuladas por la folícula estimulante y fomentan a la ovogenia, a que ocurra la ovogenia. Entonces fíjense, aquí está el óvulo con su zona pelúcida, se va separando las células de la teca y se forma como una lagunita aquí. Esta lagunita, que se le llama antro, contiene estrógenos que van a nutrir al óvulo y que se van a ir a la sangre, ¿verdad? Para producir los efectos que vamos a ver a continuación, los efectos que nos da el que tengamos estrógeno en nuestra sangre. Entonces, fíjense que aquí está el óvulo, está rodeado por estas células de la granulosa y bueno, cuando por fin se rompe, sale y entonces es tomado por las fimbrias de la trompa y entonces cae dentro de la trompa y entonces corre para allá. Fíjense cómo aquí, recordando este sistema del hipotálamo, hipófisis y el ovario. Entonces, recordando, la hipófisis secreta hormona luteinizante que va a estimular a las células de la teca y que van a ayudar a hacer fomentar la ovogenia y a darnos también los estágenos. Los estágenos es la progesterona. ¿Qué son las dos hormonas? O sea, los estrógenos con la progesterona son las dos hormonas principales del ovario. La otra es dada por la célula granulosa, que es estimulada más que todo por la FSH, y la FSH y la célula de la granulosa entonces secreta estrógeno. Como ya sabemos, estos estrógenos y las progesteronas pasan por la hipófisis y por el hipotálamo, a decir que no hay que no secreten más porque ya se está recibiendo el mensaje allá abajo. Estos estrógenos y progesterona van a hacer cada uno su función, que vamos a ver en las siguientes láminas. No se sabe, decía el libro de Gayton, hasta ahora no se sabe qué hace que el hipotálamo un día decida empezar a secretar las hormonas estimulantes de la gonadotropina, y entonces esto baje a la hipófisis y la hipófisis empieza a secretar LH y FSH para que la mujer llegue, o sea, la niña llegue a la pubertad y comience su ciclo sexual femenino. Su ciclo sexual femenino, así lo llama más que todo el Gayton. No se sabe, o sea, dicen que está escrito que eso viene de otras partes del cerebro, que a lo mejor son del sistema límbico, que le dicen al hipotálamo que empiece eso, que es alrededor de los 11, 12 años, pero no se sabe. Bueno, a partir de los 9 es que empieza a aumentar la secreción. Es que empieza a aumentar esta secreción y a aumentar los ovarios, etc. Pero no se sabe a ciencia cierta. ¿Cuáles son las funciones de los estrógenos y los progesteronas? Los estrógenos, que más que todo hay como 3 estrógenos, pero el que más se secreta es el estradiol, nos dan los caracteres sexuales secundarios, que son el aumento del tamaño de los órganos sexuales, es decir, que si el ovario se daña y no se secretan estrógenos, entonces no va a pasar nada de esto. Entonces, el estrógeno le aumenta el tamaño de los órganos sexuales, el vello corporal, que va a salir también en la mujer, en el pubis, en las axilas. En cuanto a las mamas, ayudan al desarrollo del tejido del estroma mamario como tal de las mamas, el crecimiento de los conductos por donde va a pasar la leche, y el depósito de grasa en las mamas, que ayuda a que ellas aumenten de tamaño. A proliferación del estroma endometrial, es decir, que en el endometrio ayuda a proliferar las células para prepararse, no es para la menstruación, sino más bien para prepararse que el óvulo llegue. El problema es que cuando no llega, bueno, se desprende eso.
Es lo que vamos a ver por qué ocurre eso. Y bueno, en las trompas aumentan la proliferación de los cilios, de los pelitos que van a ayudar a que el óvulo transite de manera retrógrada. Otros caracteres secundarios son la redistribución de las grasas. La testosterona más bien ayuda a aumentar el metabolismo de la proteína, pero en el caso de la mujer ayuda a la redistribución de la grasa, hace que la grasa se acumule más en las caderas, en los muslos, y que le dan esa forma femenina que tiene la mujer. Ayuda al aumento de la densidad ósea, por eso cuando llega la menopausia y disminuyen los estrógenos, entonces disminuye la densidad ósea, y por eso debe estar siempre en control con densitometría. Y bueno, y igual aumenta la tasa de metabolismo basal, que hablábamos que en el caso del adolescente se pone a comer de todo y no engorda. La progesterona tiene un poquito menos de funciones en el caso de la mujer adulta, sino hasta que ella queda embarazada. Cuando ella queda embarazada, entonces la progesterona es la que va a comandar el embarazo. Por eso se llama progesterona, porque ayuda el embarazo, ayuda a la gestación. Entonces ayuda a la capacidad secretoria del endometrio uterino y de las trompas, es decir, que ayuda dentro del endometrio, vamos a ver más adelante, se secretan nutrientes y todo eso que van a ayudar al óvulo cuando él llegue. Eso lo da la progesterona. Igual dentro de las mamas ayuda termina el desarrollo de los lobulillos y los alvéolos mamarios. Y también aumenta el tamaño de las mamas con el aumento del líquido intersticial. Por eso es que ocurren cambios en la mama, en otras partes del cuerpo durante el ciclo menstrual. Porque si aumenta o disminuye la progesterona, entonces la mujer puede sentir que aumentan o disminuyen las mamas de acuerdo a su ciclo menstrual. Porque esto nos da la progesterona, que aumenta el líquido intersticial dentro de las mamas. Y bueno, los cambios secretores en el endometrio. Hasta allí la parte de las hormonas. Vamos a ver la respuesta sexual femenina y luego vamos a ver lo que es el ciclo menstrual. Bueno, ok, ya saben que hay entonces esta diferencia y que en el hombre, ¿verdad? El hombre se va a caracterizar por haber una meseta en la mitad de su nivel de excitación que posteriormente, si continúa el estímulo, llega al orgasmo. En cambio, la respuesta sexual femenina más bien va aumentando de manera paulatina, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo, va aumentando el nivel de excitación. En cambio, en el hombre, su nivel de excitación llega a la mitad rápidamente y se mantiene en una meseta. Finalmente, ¿verdad? La mujer llega al orgasmo y se puede mantener en ese nivel de excitación a pesar de que haya pasado ya por un orgasmo. En cambio, en el hombre sí existe más aquello del periodo refractario absoluto y relativo. Entonces, también ocurre como en el hombre, durante el acto sexual femenino también ocurre la estimulación del parasimpático y del simpático. Que este ciclo que estamos viendo aquí, para llegar a la excitación, puede estar influido por la educación que ella reciba, que pueda a veces inhibirla, igualmente también las hormonas en sangre. Recuerden que la testosterona es la hormona sexual por excelencia y por eso la mujer también tiene un poquito de testosterona que le da la parte lívida sexual. Entonces, puede existir la sensación sexual en el clítoris o la estimulación psíquica, y todas estas estimulaciones van a llegar, todos estos estímulos
todos estos estímulos van a llegar al plexo sacro, ¿verdad? A través del plexo sacro y llegan a la médula espinal y entonces excitan fibras parasimpáticas que nos va a dar óxido nítrico y que igual van a estimular a la vasodilatación arterial, vasoconstricción venosa, para producir la erección del clítoris. Igualmente se va a producir la secreción de las glándulas de Bartolino para la lubricación vaginal. Entonces, ¿qué manifestaciones va a presentar la mujer en el momento de la excitación? Entonces, fíjense, como les había comentado, ¿verdad? El estímulo, entonces, va a producir lubricación vaginal y la secreción por las glándulas de Bartolino. La vagina y útero puede que lleguen a cambiar de posición, ¿verdad? Aumentan de tamaño, sobre todo porque en el orgasmo el útero se va a contraer. Se mantiene la excitación, ayuda, se elonga lo que es la vagina, ¿verdad? Hay un cambio también de la coloración y entonces fíjense todas estas manifestaciones, hay un aumento del grosor de la vagina, se estrecha el introito vaginal, un aumento del tamaño de los clítoris, de los labios, del clítoris, de los labios, lubricación de la vulva, aumento de las mamas, erección de los pezones, un rubor sexual, es decir, vasodilatación de la piel, tensión muscular con contracción uterina y de los músculos pélvicos, como les había dicho. Obviamente todo esto también lo trae la taquicardia. Una continuación de la sensación sexual de los estímulos, ¿verdad? Va a estimular las fibras simpáticas lumbares y esto va a estimular la oxitocina. La oxitocina nos va a dar contracciones rítmicas de los músculos pélvicos, contracciones uterinas y vaginales que son de músculos lisos, ¿verdad? Y dilatación del canal cervical para recibir a los espermatozoides. Finalmente se produce estimulación de las glándulas de Skene que están a nivel de la vagina y hay una salida de secreción vaginal aumentada, que es dada por las glándulas de Skene. Entonces, como habíamos visto también la semana pasada este dibujito, ¿verdad? Que la estimulación sacra viene dada por el parasimpático y entonces me da el aumento, en este caso que estamos hablando de la mujer, el aumento del tamaño del clítoris y de las secreciones vaginales, y que finalmente la parte lumbar, que es la azul, nos va a dar el orgasmo con las contracciones uterinas. Otro esquemita donde el sacro se encarga del parasimpático, lumbar se encarga del simpático y el orgasmo. Ok, el ciclo menstrual en la mujer, hay varios, vamos a decir, hay varios ciclos, hay varias cosas que suceden en todo su cuerpo. Una es en el ovario, es la maduración del ovocito, ¿verdad? Para producir la ovulación. También su temperatura corporal va a ser diferente, va a ser un poco diferente durante la primera fase hasta la ovulación y durante la segunda mitad del ciclo menstrual. Las hormonas que vienen de la hipófisis, la luteinizante y la folículo estimulante, también van a ser diferentes durante la menstruación. Las hormonas ováricas, lo que es el estrógeno y la progesterona, también van a ser un ciclo durante todo un mes. Y obviamente en el útero también va a haber cambios durante todo el mes. Y lo vamos a ir viendo. Entonces, el ciclo menstrual, ¿verdad? Está definido por dos fenómenos que son uno externo y uno interno. El externo es la manifestación de la menstruación, que sería el ciclo uterino,
y el interno, que es la ovulación, que sería lo que llamamos el ciclo ovárico. Entonces, el ciclo menstrual como tal se divide en dos partes principales. En una primera parte, hasta el día de la ovulación, llamada preovulatoria, folicular o proliferativa. Desde el punto de vista ovárico se le llama folicular. Desde el punto de vista uterino se le llama proliferativa. La segunda parte después de la ovulación es llamada posovulatoria. Desde el punto de vista ovárico se le llama lútea. Desde el punto de vista uterino se le llama secretoria. Entonces, según la Federación Internacional de Ginecostetras, ¿verdad?, el ciclo menstrual dura 28 días en promedio, que pueden ser más o menos 7 días. Es decir, entre 21 días y 35 días. Entre 21 días y 35 días. Número de ovulaciones está limitado, como hemos hablado, ¿verdad? La niña en el momento de la pubertad posee 450, 400 óvulos, que son los que van a estar destinados a terminar de madurar durante toda la vida, que van a ser estimulados, ¿verdad? Entonces, el día 1 de su ciclo menstrual, el día 1 del ciclo menstrual es el primer día de la menstruación. Es el primer día de la menstruación. Entonces, ¿cuándo comienza el ciclo menstrual del que estamos hablando? El día 1, cuando viene la menstruación. Por lo menos dura entre 4 y 5 días, ¿verdad? Normalmente en un ciclo de 28 días, el día 14, contando desde el día 1 de la menstruación, no del calendario, sino del día 1 de la menstruación, el día 14 aproximadamente es el día de la ovulación. Entonces, siempre va a haber la duda, ¿cuáles son los días fértiles? Aproximadamente 3 días antes del día de la ovulación, 3 días antes y 2 días después. 3 días antes y 2 días después. Entonces, esta sería la primera mitad del ciclo, del día 1 al 14, y el 14 en adelante es la segunda mitad del ciclo. Ahora, de una vez, ¿por qué los días antes y días después? Si yo estoy seguro, si la mujer está segura que ovula el día 14, porque si me estoy cuidando no puedo tener relaciones varios días antes o varios días después? Primero, porque la verdad es que nunca vas a estar 100% segura. Lo segundo es que los espermatozoides pueden durar entre 48 a 72 horas. Entre 48 a 72 horas de vida. Entonces, si tienes relaciones el día 12, ¿verdad?, y ovulas el 14, por ahí pueden haber unos espermatozoides que fecunden el óvulo. De hecho, se dice que normalmente los espermatozoides, eso no se lo he dicho, pero seguramente lo saben. Quien define el sexo del feto es el hombre, porque el hombre da espermatozoides X y espermatozoides Y. Si fecunda un espermatozoide X, es hombre, es mujer, va a nacer femenino. Si fecunda espermatozoide Y, femenino. Si fecunda un espermatozoide otros, no, eso no existe. ¿Es femenino o masculino? Fecunda. Entonces, el hombre es el que define el sexo. Ahora, el número de hijos está dado por la mujer. El número de hijos en el sentido de que si salen morochos o gemelos, si salen morochos, tripochos, cuadripochos, eso lo da la mujer. La mujer tiene en sus genes, está allí escrito si
el óvulo se va a dividir en dos para formar dos personas diferentes. Entonces, vuelvo y lo repito, la mujer define la cantidad de niños, si son varios niños o uno solo. El hombre decide si es niño o niña. En cuanto al número de hijos, recuerden también la diferencia entre, bueno, recuerden no porque no se los he dicho, pero probablemente también lo sepan. La diferencia entre los morochos, o que llamamos aquí morochos y gemelos. La diferencia es que entre los morochos pueden ser niño y niña, pueden ser dos niñas, dos niños, que se parecen como dos hermanos normales. Lo único es que nacen el mismo día, porque sencillamente ellos son producto de dos óvulos. Vamos a decir, se antojó la mujer de ovular ese mes, se antojó de ovular dos, y llegaron dos espermatozoides y dijeron: coronamos, compadre. Llegan y entonces fecundan cada uno. Entonces cada espermatozoide, como les expliqué, lleva una información genética diferente. Por lo tanto, pueden llegar a ser niño y niña y pueden no parecerse, como sucede con los gemelos. Los gemelos son producto de un espermatozoide con un óvulo, un espermatozoide fecundó un óvulo, y el óvulo, porque es de la madre, decide dividirse en dos y formar dos personas diferentes. Claro, como estos dos óvulos, como estos dos embriones, tienen la carga genética, la mismita carga genética, por supuesto van a ser completamente iguales. Entonces esa es la diferencia entre morocho y gemelo. Bueno, disculpan si los expolié porque no sé si a lo mejor lo iban a decir en la clase de embarazo. Lo otro era también que se dice que los espermatozoides que son masculinos, que son Y, tienden a durar más que los femeninos. Es decir, cuando les dije ahorita que los masculinos, que puede tener relaciones el 12 y todavía fecundar el día 14, porque andan por ahí todavía, eso casi siempre son los masculinos. Casi siempre son los masculinos. En cambio, los femeninos son más rápidos. Los femeninos son más rápidos, llegan más rápido. En cambio, los masculinos tienden a durar más. Y los femeninos mueren antes. Entonces, por eso hay veces que las personas tienden a buscar el sexo, es de esa manera, el buscar el sexo del niño, del hijo que quieren tener. Entonces, si quieres tener una niña, debes tener relaciones sexuales el día de la ovulación para que los espermatozoides femeninos lleguen primero. En cambio, si quieres que sea masculino, debes hacerlo 2 días antes. Por supuesto que esto no es 100% fiable, pues, pero es así. Entonces tenemos, ¿verdad?, el ciclo ovárico. En el ciclo ovárico, entonces tenemos, que ya yo se los había explicado, voy a ver si le doy un poquito más rápido, porque si no vamos a trasnocharnos aquí viendo clase. Habíamos visto el óvulo, ¿verdad?, dentro del folículo, y que el folículo el día de la ovulación lo suelta, se lleva algunas células foliculares, ¿verdad? Pero esta cáscara que queda en el ovario queda allí aún secretando estrógenos y progesterona, y es llamado cuerpo lúteo. Hay veces que cuando la mujer dice que bueno, que ya siente que está embarazada y tal, el ginecobstetra puede hacer un eco, puede no ver todavía el embrión, porque está muy chiquito, pero se ve el cuerpo lúteo en el ovario. Y entonces, mientras hay cuerpo lúteo, el óvulo probablemente esté vivo todavía, ande por ahí. Entonces hay veces que él le da esperanza a la pareja. Mira, se ve el cuerpo lúteo, que esto es una cáscara que deja el óvulo, y que mientras él permanece es porque el óvulo anda por ahí, porque él le envía hormonas al embrión, bueno, al
en este caso la mórula, el blastocito, que van creciendo al óvulo fecundado prácticamente. Entonces fijémonos aquí como entonces, como ya saben, ¿verdad? Que está este es el estroma, ¿verdad? Que es la parte medular del ovario, y entonces afuera se va madurando cada vez más el folículo, el ovocito, para formar el folículo, y entonces sale, ¿no? Entonces se va formando hasta que se forma lo que se llama el folículo de Graf. Y entonces cuando ya, o sea, el folículo de Graf se le llama el folículo cuando ya está listo, formadito para salir. Aquí es más o menos como se llegan a ver cómo se van madurando, cómo se ve un corte histológico de los ovarios con los óvulos adentro. Recuerden que el óvulo es la célula más grande del cuerpo humano y el ovario, perdón, y el espermatozoide es la célula más pequeña. Aquí ven cómo está el óvulo con todas las células foliculares cuidándolo, y todo esto que es el antro son vacuolas de estrógeno y progesterona. Entonces estamos en la fase folicular, o sea, la primera dentro del ovario. La primera fase del ciclo menstrual es llamada folicular porque es cuando se está ayudando a madurar al ovocito, ¿verdad? Luego, posteriormente, entonces ocurre la ovulación, se reanuda la meiosis y todo eso, y entonces llega a la trompa. Hay varias teorías de por qué sucede la ovulación. Entonces existe que haya aumento, a lo mejor haya aumento de la presión intrafolicular, o sea, dentro del folículo aumenta la presión y entonces eso rompe la pared del folículo. Otras cosas es que, bueno, hay unas sustancias que se colocan por fuera del folículo y destruyen la pared. Entonces hay necrosis de la pared del folículo, o sencillamente digestión de esa pared del folículo. Bueno, lo cierto es que el folículo se rompe y sale el óvulo. De hecho, ustedes ven un ovario, va a ser diferente un ovario de una mujer que haya tenido ya muchas ovulaciones, que ya tenga 40 años, a un ovario de una adolescente, porque el ovario le van quedando cicatrices por todas esas ovulaciones que van ocurriendo durante toda su vida. Entonces aquí, fíjense, la hormona luteinizante, ¿verdad? Va a ayudar a producir la progesterona, y entonces va, según las teorías que existen, ayudar a las enzimas, hacer enzimas proteolíticas que van a degenerar la pared. Y igualmente se habla de una transsudación del plasma, de plasma al folículo para que aumente el líquido dentro del folículo, el folículo aumente de tamaño y explota, se rompe, y entonces sale el óvulo. Luego entonces viene, ya después que el óvulo salió, entonces viene la fase lútea. La fase lútea entonces es la del cuerpo lúteo, o cuerpo amarillento, o cuerpo grasoso, que entonces queda allí como cuidando al embarazo. Él espera que se mantenga el embarazo con todos los estrógenos y progesterona que se generaron aquí, pero llega un momento cuando se le llega el mensaje: mira papá, no hubo fecundación, y entonces él degenera y queda así como una cicatrización blanca en el ovario, y por eso se le llama cuerpo albicans, de blanco, cuerpo blanco. En cuanto al endometrio, ¿verdad? Entonces tiene también su ciclo llamado ciclo endometrial, que se divide en fase proliferativa, secretoria y hemorrágica. La fase proliferativa es la primera parte, la secretoria es la segunda parte, y la hemorrágica obviamente los 5 días de la menstruación. En el endometrio, si ustedes hacen un corte del endometrio, van a ver que hay glándulas
que hay glándulas y que sobre todo las que están a nivel de la base del endometrio son tubulares, son tubulares con regulares porque forman un círculo redondito, pero a medida que ya están llegando a la más superficie, pues hacia la luz de la cavidad uterina, son más irregulares y ya es un epitelio estratificado. Entonces, cada una de estas dos fases, de la fase proliferativa y la secretoria, se divide a su vez en dos fases, que es por semanas. Fase temprana. La fase temprana es los primeros 7 días después que vino la menstruación, quedó peladito el endometrio, ¿verdad? Y quedaron las glándulas de base. Pero entonces empieza a proliferar las células, empiezan a proliferar las células y van construyendo otra vez parte del endometrio. El endometrio se desprende, pero queda la base del endometrio. Entonces el endometrio empieza a proliferar y se van formando todas estas glándulas otra vez. Aproximadamente, fíjense cómo van a ir aumentando de milímetros el espesor del endometrio. Por eso el ginecobstetra, cuando te hace el ecosonograma midiendo el grosor del endometrio, él puede saber en qué fase de tu ciclo menstrual estás. Después viene la fase proliferativa tardía, que es antes de la ovulación. Fíjense que ya llega a 2.5 milímetros de espesor, ya hay más células ciliadas, etcétera. Va aumentando de tamaño todas estas glándulas. Llega el momento de la ovulación, que eso ocurre en el ovario, pero como estamos aquí en el endometrio, entonces ya esto ha llegado a 12 milímetros, en una fase ahora secretoria. ¿Por qué? Porque ya, vamos a decir, el endometrio se dividieron todas las células, o sea, ya tenemos bastantes células en el endometrio, por eso se llama proliferativa. Ahora llegamos a la secretoria, donde ahora todas esas células que proliferaron ahora van a producir alimentos para el chamito si viene. Por eso todas estas células van a aumentar de altura con vacuolas que contienen glucógeno, mucopolisacárido, todo eso que va a ser de alimento para el chamito donde se implante. La secretoria tardía, ya antes de la menstruación, ya todo está con bastante tamaño, todas las células con glucógeno y todo, pero si no hubo fecundación, entonces se empieza a desprender el endometrio y entonces ocurre la menstruación. También existen teorías para explicar cómo es que ocurre la menstruación, por qué. Ahora vamos a ver en las láminas siguientes. Aquí les va diciendo cómo, fíjense cómo va creciendo, ¿verdad? El endometrio primero, ¿verdad? En su fase proliferativa, ¿verdad? Aumenta de grosor y después aumenta la secreción del endometrio. Igual aquí va como que van cambiando de tamaño las células cúbicas y llega un momento donde el glucógeno lo colocan hacia la parte apical para que lo reciba el óvulo fecundado. Y bueno, llega obviamente la fase hemorrágica, ¿verdad? Que es los primeros 5 días de la menstruación. Por eso este dibujito es el endometrio, cómo va creciendo, y ya cuando estamos en la fase lútea, pues en la segunda parte del ciclo menstrual, entonces es la fase secretora. Entonces existen varias teorías. Existe que puede haber una de privación hormonal, ¿verdad? Reduce la circulación a nivel del endometrio, y entonces al disminuir la sangre en el endometrio se produce una isquemia en el endometrio, una disminución de la sangre, y eso produce necrosis tisular, necrosis de este tejido. Al necrosarse el tejido se muere y se empieza a caer. Existe también una teoría de que existe una toxina menstrual que produce vasoconstricción, y el vasoconstricción
Al haber vasoconstricción hay vasoespasmo, el vasoespasmo nos va a conllevar finalmente a necrosis. También que existan anastomosas arteriovenosas controladas por estímulos nerviosos que se rompen, producen hemorragias, y al producirse hemorragia se despega. O sea, al producirse hemorragia aquí hay tejido que no va a seguir en contacto con la circulación y se va a despegar el endometrio y se cae. De hecho, ese es el método por el cual se desprende la placenta. La placenta se desprende porque se empieza a contraer las paredes uterinas, y al contraerse las paredes uterinas se empiezan a despegar algunos vasitos de la placenta que iban desde la placenta a la pared uterina, se despegan, se empieza todo a llenar de sangre, y al llenarse de sangre esto despega a la placenta. Igual vamos a ver un poquito mañana de eso. Bueno, normalmente la pérdida de sangre oscila entre 50 y 150 cc de sangre, y todo esto estimula a contracciones uterinas. Por eso es que da el dolor en el vientre, pues, porque son contracciones uterinas para la expulsión de el endometrio. También a nivel del cuello uterino ocurren cambios durante todo el ciclo menstrual. Normalmente durante la ovulación el moco cervical es filante. Filante quiere decir que si tú lo agarras entre tus dos dedos y despegas tus dos dedos, él se mantiene como viscoso. Y eso le sirve a los espermatozoides para que ellos se deslicen fácilmente a través del conducto cervical como un tobogancito. En cambio, cuando no hay ovulación, más bien el moco cervical se vuelve más espeso para evitar que los espermatozoides entren, porque ¿para qué vas a entrar si no hay nadie aquí? Igualmente, durante el embarazo también el moco cervical se vuelve bastante espeso para proteger al chamito que está allá adentro. Todo lo que es la progesterona hace estos cambios en el moco cervical. De hecho, por aquí hay al microscopio cómo más o menos se pueden ver la cristalización del moco cervical. Entonces, en resumen, el ciclo menstrual, tenemos un ciclo ovárico que se divide en la primera parte es folicular y la segunda parte es lútea. Tenemos también el ciclo uterino, que tenemos la primera parte es proliferativa y la segunda parte es secretora, no se le puede olvidar que la menstruación lo llamamos fase hemorrágica. No les expliqué esta parte de las hormonas. En la primera parte también, en la primera parte del ciclo menstrual, se secretan más que todo estrógenos. En cambio, en la segunda parte se secreta más que todo progesterona, porque es la parte donde supuestamente está comenzando el embarazo. Cuando se dan cuenta que no hubo fecundación, entonces ellos disminuyen, y entonces es lo que hace que esto se desprenda. Por eso, manteniendo la progesterona, si ocurre la fecundación, el cuerpo lúteo mantiene la secreción de progesterona, y al mantenerse la secreción de progesterona, eso ayuda a mantener al endometrio. Allí. Por eso muchas veces cuando hay amenazas de aborto y eso, se le indica a la paciente progesterona vía oral para ayudar a mantener el endometrio. Amenaza de aborto quiero decir amenazas de abortos espontáneos, que empieza la paciente a manchar o algo, y entonces bueno, se le puede indicar eso. La luteinizante, el día de la ovulación, ella aumenta su secreción para estimular a la salida ayudar a la salida del folículo. Y bueno, muchas gracias. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Escucharon todos, chicos?
Esperen que ahí. ¿Están ahí, verdad? Sí, profe. Sí, profe. ¿Entendieron? Para mí que explicó, bueno, empezaba a hablar un poquitito ahí de algunas otras cosas, ¿verdad? Pero la idea central se entendió súper bien, ¿verdad? ¿Pudieron entender? Sí, profe, se entendió. Bueno, ahora se van a ir a la plataforma y quiero que miren un poco si ya les aparece, ¿cómo les voy a decir? La clase grabada que yo les preparé a ustedes. Que es lo último que va a entrar para este examen final, o sea, el examen, perdón, parcial. Y guíense por las clases que les dije, ¿verdad? Pero las preguntas van a ser del libro, o sea, no van a ser de las clases, del libro, ¿sí? Ahora, vean y descansen un ratito y nos conectamos dentro de un rato. Voy a llamar la lista y les voy a decir la lista también de los capítulos para reiterar nomás todo lo que estuve diciendo ya desde el principio. ¿Está bien? Dale, profe. Dale, chicos. Entonces, bueno, están ahí, ¿verdad? Sí, profe. Profe. Profe, ¿vas a tomar lista? Voy a llamar, pero espérenme que porque no me entra en mi usuario. Ahí está. Eh, espérenme que si no se entra al capítulo 47. ¿Anotaron ya ustedes los capítulos que yo les dije? Si no, La volver a vez, repetir, mejor. Pues. sí. 47, 48, 49. Eso habla de receptores sensoriales, vía de la sensibilidad somática, corteza somestásica y dolor. Hasta del 47 al 49. Cerebelo y ganglios basales está en el 57. Todo lo que es formación reticular y fisiología del comportamiento, 58. Sistema nervioso autónomo y reflejos autónomos, 61. Corteza suprarrenal y cambios normales y anormales en la función suprarrenal, 78. Y lo de hoy, que es ciclo ovárico y endometrial, 82. ¿Está bien? En internet, en su buscador, y van a poner, por ejemplo, capítulo, vamos a ver. A ver si me sale así como quiero que me salga. Y les voy a mostrar. Para que tengan ustedes como un resumen. Creo que este. Hay una página que es de la universidad creo que es de Villarrica, que hacen resúmenes del capítulo de Guyton. Si bien es un resumen pobre, pero sirve para guiarse. O sea, tienen que darle una lectura así rápida y se pueden guiar por este resumen. Y es bueno. ¿Y cómo se pone, profe, Eh, para encontrar?
Y eso es lo que quiero ir a poner porque no me parece. Porque es gratis. Y hay otros que son muy buenos también, pero eso sí se tienen que pagar. Eh, vamos a ver un poco. Ahí sí ya para eso. Ya aparece. Bueno. Esta página es muy buena. Y hace un resumen así súper espectacular del libro. Este resumen sí es súper bueno, pero ¿qué pasa con este? Que no sale todo, porque hay que pagar, no sale todo. Ahí tarda nomás. Este creo que está completo, el 82. Entonces anoten ya lo. Esta es la página. Y tienen todos Esa es los... la página gratis, poco la que se tiene que poner. Algunos son gratis y aparecen todos. Por ejemplo, este está apareciendo todo. Y aparece todo cómo es que se va la hormona liberadora. Todo aparece espectacular. Lo que no van a poder hacer es descargar esto, pero pueden leer. Y es del libro, así, re del libro es. Bueno, un poco... Viste, acá está, todo está. Todas las imágenes, inclusive del libro, espectacular. Este es un resumen muy lindo. Y el que yo les quiero mostrar, que es un resumen, pero para ayuda a memoria. Bueno, un poco acá resumen, si me ponen acá. Creo que este... No, este es el mismo. Este es en otra versión nomás, pero es el mismo. Ay, ¿dónde pico ahora? Esta me parece que es lo mismo. Sí, es el mismo. No puede ser que no me aparezca ahora. Este no es. Bueno, un UNC parece que era. Algo así. Este parece que... Ay, les quiero mostrar, pero no, es este. Qué bárbaro. Y este, acá dice capítulo 80 y 81 porque es la 12ª nomás, pero yo ya leí todo también la 12ª y ahora estoy empezando a leer desde el año pasado, estamos con la 13ª y no hay diferencia. Así, lo que difieren son los capítulos, o sea, 1 y 2 capítulos antes o después está, pero el contenido es igual. Pero no encuentro un poco, chicos, no puede ser. Bueno, un poco 60, 47. 47. Resumen no voy a poner. Eh, voy a buscar y le voy a pasar a Nicole, la verdad. A que yo siempre Sol a Sol.
No sé si era este. No. Bueno, cuando yo era estudiante y descargaba todas estas aplicaciones porque me reayudaban. Pero ese Dog City o algo así, ese se paga. El que ustedes pueden descargar y así re gratis y tienen buenos resúmenes es este, Leadershare, que tiene así buenos. Este es bueno también, pero se paga. Y está el otro que es para ayuda a memoria, pero no me acuerdo cuál era. Bueno, Sol. Sol Sí, era, ¿verdad? profe. Sol. Yo te voy a pasar la página para que puedan utilizar. O si me esperan acá, igual más, voy a buscar. Voy a rebuscar porque no me acuerdo cuál era la página. Vamos a esperar, profe. No hay apuro. Creo que voy a ver un poco, creo que en la plataforma subí ya una vez. A ver, resumen. Acá, este es, vamos a verla. ¿Cómo era que estaba? Y había sido este. Pero este no es. Había sido de ese. Pero ustedes intenten un poco, tal vez porque mi cuenta ya entró muchas veces, nomás lo que no me aparece. Pero ingresen un poco ustedes en el capítulo 82. Y de este, pero había otro. Vamos a ver.